Hola, mis hermanos, bienvenidos en este día de Shabbat en que estamos no reunidos físicamente debido a las circunstancias que está viviendo el mundo y Colombia. Vamos a darle gracias al Señor por la oportunidad que nos da a través de este medio de escuchar su palabra y de poder estar juntos y en armonía de manera virtual. Oremos. Padre, te bendecimos en esta hora. Gracias por tu amor y tu misericordia, porque tú eres un Dios justo y bueno y bondadoso, porque tú nos has dado la vida eterna en nuestro amado Yeshua HaMashiach, y porque te ha placido que tu presencia esté en cada uno de aquellos que hemos creído en que Él es el único medio de salvación para la humanidad. Ahora abre nuestro entendimiento para que tu palabra llegue a cada uno de nosotros y nos haga cada día crecer en tu luz y en tu verdad. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías. Amén y amén. Bien, mis amados, hoy vamos a empezar el estudio de Pesach, de Pascua. Como siempre, dentro de Israel, un mes antes de la festividad, que es el día 8 de abril, y que en este año posiblemente lo vamos a celebrar cada una en nuestras casas debido a que está prohibido reunirse el grupo de personas para evitar la contaminación o la infección por el virus. Nosotros vamos entonces a hablar de algunos aspectos de Pesach que tienen que ver con nosotros hoy en día y con lo que está sucediendo. Es interesante saber que Pesach es relatada en el libro Éxodo capítulo 12, y ahí hay unas indicaciones especiales de lo que fue y se conoce como la Pascua egipcia. Entonces, partiendo de aquí, vamos a sacar algunos elementos para entender entonces a través de lo que el Mesías hizo en el nuevo pacto, que sería en una próxima ocasión. Yo voy a mostrarles Jeremías 31:31. Vamos a leer en Jeremías 31:31 estos versículos interesantes, porque este profeta habló de que en los últimos tiempos Dios haría un nuevo pacto, ¿verdad? Eso lo hemos oído muchas veces. Jeremías 31:31. Dice así: He aquí que vienen días, dice Elohim, dice el Señor, que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos invalidaron a pesar de ser yo su Señor, dice el Creador, el Eterno. Porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley o mi Torah en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es interesante que el profeta Jeremías está hablando acá que Dios haría un nuevo pacto o renovaría el pacto. Y él especifica quiénes serían los receptores de ese pacto. Él dice la casa de Israel y la casa de Judá. Nombra primero a la casa de Judá en el versículo 31 y lo repito. He aquí vienen días, dice el Señor, en que haré nuevo pacto o renovaré mi pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. O sea que Jeremías está diciendo que en la Pascua él hizo un pacto, aunque no está determinado como un pacto como tal. Jeremías lo nombra. ¿Por qué? Porque indudablemente la Pascua fue una liberación que Dios hizo, pero al mismo tiempo esa ceremonia debe verse en el contexto de un pacto, como Jeremías lo está explicando.
¿Y por qué en el contexto del pacto? Porque nosotros sabemos que somos un pueblo de pactos, ¿sí? No aquellos pactos que se nombran en muchas comunidades que no están de acuerdo con lo que la Escritura dice, ¿sí? Bien, entonces, siguiendo el hilo, voy a mencionar que en Éxodo capítulo 12, que la vamos a leer, hay 8 mandamientos, o en hebreo 8 mitzvot, que Israel tiene muy en cuenta. Y esos 8 mandamientos nosotros le vamos a hacer ahora la aplicación espiritual. Yo entonces procederé a leer lo que dice Éxodo, capítulo 2. Dice: Adonai habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será el principio de los meses, será para vosotros el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo que el 10 de este mes cada uno tome para sí un cordero, en cada casa paterna un cordero por familia. Si la familia es demasiado pequeña como para comer el cordero, entonces lo compartirán él y su vecino de la casa inmediata, de acuerdo con el número de las personas, según la cantidad que se ha de comer cada uno, repartiréis el cordero. El cordero será sin defecto, macho de un año. Tomaréis un cordero o un cabrito, lo habréis de guardar hasta el día 14 de este mes, cuando lo degollará toda la congregación del pueblo de Israel, al atardecer. Tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las puertas de las casas en donde han de comer. Aquella misma noche comerán la carne asada al fuego, lo comerán con panes sin levadura y con hierbas amargas. No comeréis del cordero nada crudo, ni cocido en agua, sino asado al fuego, con su cabeza, sus piernas y sus entrañas. Nada dejaréis de él hasta la mañana. Lo que quede hasta la mañana habréis de quemarlo en el fuego. Así lo habréis de comer con vuestros cintos ceñidos, puestas las sandalias en vuestros pies y con vuestro bastón en la mano. Lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. La misma noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de los hombres como del ganado, y así ejecutaré acto justiciero contra todos los dioses de Egipto. Yo, Adonai. La sangre os servirá de señal en las casas donde estéis. Yo veré la sangre en cuanto a vosotros, pasaré de largo, y cuando castigue la tierra de Egipto no habrá en vosotros ninguna plaga para destruirlos. Habéis de conmemorar este día, lo habréis de celebrar como fiesta al Señor a través de vuestras generaciones. Lo celebraréis como estatuto perpetuo. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día quitaréis de vuestras casas la levadura, porque cualquiera que coma algo con levadura desde el primer día hasta el 7º día, esta persona será excluida de Israel. El primer día habrá asamblea sagrada. Voy a dejarlo hasta ahí y vamos a hacer algunos comentarios, ¿verdad? Bien, entonces el Señor da unas instrucciones específicas, ¿sí? Donde se habla de que el día 10 ellos van a tomar un cordero, lo van a guardar hasta el día, ¿qué? 14. El día 14, entonces, lo van a degollar toda la congregación del pueblo de Israel, ¿sí? Al atardecer, y luego tomarán la sangre y la pondrán en los dinteles, en el dintel y, ¿verdad? Y en los postes, dice, los postes y el dintel, o sea, en los marcos de la puerta. Y el Señor dice que aquella misma noche, ¿verdad? Lo comerán asado, o sea, al fuego, no cocido, ¿verdad? Y lo comerán con panes sin levadura y con hierbas amargas. 3 cosas: cordero, panes sin levadura y hierbas amargas. Dice que esa misma noche Él pasará y Él herirá de muerte a todo primogénito.
a todo primogénito que no esté o que no haya hecho lo que Dios haya ordenado, ¿verdad? Lo que Dios haya ordenado. Y más adelante dice que la sangre os servirá ¿de qué? De señal. De señal. Porque él dice que él vería la sangre y pasaría por alto la casa donde estaba esa sangre y él guardaría, o sea, en esa casa no habría que mortandad. Esas son partes importantes porque eso va a estar conectado más adelante en el nuevo pacto. Entonces, hemos visto ahorita que Jeremías había dicho que Dios había hecho un pacto con ellos, ¿verdad? Cuando los sacó, los iba a sacar de Egipto. Y esto es una comida pactual, una comida de pacto, donde Dios como rey hace un pacto con ellos porque los va a ¿qué? A libertar de la esclavitud de Egipto. La esclavitud de Egipto era espiritual, era material y era económica. Ese es el orden. Porque ellos estaban bajo la opresión ¿de qué? Del faraón. Y vamos a ver entonces algunos aspectos que se enseñan en Israel y las aplicaciones que tienen para nosotros hoy en día. En Israel se hace mucho énfasis en la levadura o en lo leudado. Y dentro de Pesach hay 8 mandamientos, 8 misbot que están aquí en la Torá cuando uno lee todo el capítulo. Y esos 8 mandamientos, o 8, el número 8, está relacionado con ¿qué? Con pacto. ¿Se dan cuenta la conexión? 8 tiene que ver con pacto. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Abraham que al octavo día circuncidaría a su hijo y que este sería ¿qué? Señal, ¿verdad? Señal del pacto. No un medio de salvación, sino señal del pacto. Señal de que tú eres parte del pueblo de Hashem, del Creador. Estamos hablando del primer pacto. Porque el primer pacto también habla de la circuncisión del corazón. Entonces, dentro de estos 8 mandamientos, hay 3 mandamientos que se llaman positivos o que son obligaciones y negativos en el sentido que dice no hagas. En ese sentido negativo, no es el negativo en el sentido de malo, sino negativo en el sentido de que son prohibiciones. Entonces, las obligaciones tienen que ver con el amor y las prohibiciones tienen que ver con el temor. No significa que las prohibiciones no tengan que ver con el amor, sino para que entendamos, con el temor reverente al Creador. Entonces, nosotros sabemos que esos 8 mandamientos voy a nombrarlos. O sea, son mandamientos dados ¿por quién? Por el rey, nuestro rey. Un mandamiento es comer matzá el primer día, comer panes sin levadura, la primera noche. Segundo, relatar durante la primera noche la historia de Pesach. Más adelante lo dice, cuando ustedes lo revisen, que dirás a tus hijos qué fue lo que el Eterno hizo cuando los sacó con mano fuerte de Egipto. ¿Y qué tiene que ver por qué Dios envía que nosotros recordemos la historia de la liberación de Egipto? Que más adelante, indudablemente, a través del nuevo pacto, tiene que ver con una liberación que Egipto iba a sufrir mucho más grande y más especial, que es la liberación del poder de la muerte, del pecado y de la muerte eterna. Porque cuando ellos salen de Egipto, no son librados de la muerte eterna, son librados de la muerte y de la opresión y del pecado que ellos habían tenido ahí a través de el tanto tiempo que habían estado contaminados con las deidades de Egipto. En cambio, en el nuevo pacto que habla Jeremías, es el pacto donde va a haber una conversión de corazón, ¿verdad? En el sentido de que la Torá estará en el corazón y que además el Espíritu Santo que va a estar sellado en nuestras vidas nos va a dar, ¿verdad? A través de creer en que Yeshua es el Mesías y que Dios le levantó de los muertos, nos va a introducir en el área de la vida venidera a través de la resurrección de los muertos. Y es importante entonces el perdón del pecado para la vida eterna. Entonces, relatar durante la primera noche la historia de Pesach, que nosotros en nuestra comunidad la relatamos conectados con el Cordero que ya fue inmolado por nosotros. Cuando Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita, esa palabra quitar en griego, es el que lleva sobre sí los pecados del mundo. Lo lleva, y al llevarlo tenía que morir en reemplazo de nosotros, que eran los que debíamos morir eternamente. Entonces Yeshua llevó sobre sí nuestros pecados. Entonces, ¿por qué relatamos todo esto? Esto lo relatamos, el objetivo, el propósito
es alabar al Creador, es darle nuestra alabanza a nuestro Dios, a un Dios libertador, a un Dios que nos ha dado vida y vida en abundancia en el Mesías Yeshua. Hay unos mandamientos en la fiesta de Pascua que nosotros hacemos, y es que usamos 4 copas, ¿verdad? Esas 4 copas no están en la Torá. Sin embargo, Yeshua, cuando estuvo en medio de nosotros, las aprobó. Es una tradición, ¿verdad?, que se dice que fue instituida por el rabino Hillel, uno de los grandes sabios en Israel, y que Yeshua, cuando llegó, las avaló. Son las 4 copas importantes que nosotros sabemos, que son la copa de la santificación, la copa de la liberación, la copa de la redención y la copa de la alabanza. Esas 4 copas no están en la Biblia, pero nosotros las usamos en el ceremonial o en la conmemoración de Pascua. Entonces, vuelvo y repito, ¿cuál es el objetivo por el cual nosotros en la fiesta de Pesach hacemos el recordar lo que Dios hizo en Egipto y lo que Dios hizo en el nuevo pacto a través del Mesías? Darle ¿qué? Toda la gloria y toda la alabanza al Señor. Bien, de la misma manera, otro mandamiento es renunciar a la posesión de hametz o de toda cosa leudada que tengamos en casa. Normalmente los judíos, los hermanos de Judá, ellos hacen limpieza de todo lo que pueda tener levadura antes de la fiesta de Pascua. Sacan la levadura, literalmente. Y ellos pueden, de pronto, si se quedó alguna levadura y se les olvidó, ellos dicen así, que esa levadura está anulada en el corazón. Pero fíjense lo importante de que es de renunciar a toda la levadura. Cuando el próximo Shabbat vayamos a ver las condiciones para comer Pesach, una de las condiciones es que tú no llegues a sentarte a la mesa del rey con el corazón leudado. Con el corazón leudado, que en muchas ocasiones la levadura significa pecado. Acuérdense que el Mesías dijo que nosotros no podíamos ser llenos, que nos cuidáramos de la levadura de los fariseos. O sea, de alguna doctrina de algunos fariseos que lo que hacían era invalidar la Torá con respecto al trato con el prójimo. Y que eso era pecado. Entonces, una de las cosas importantes es que a lo que más se le pone énfasis en Israel es a la levadura, el hametz. También está prohibido comer levadura, hametz. Levadura, comer levadura o algo que pueda ser leudado o algo que se llene, o sea, que se leude. ¿Qué cosas se pueden leudar? Se puede leudar, por ejemplo, el trigo, la cebada, según la tradición en Israel, el centeno, la avena y el espelta, que es el trigo sarraceno o sarraceno. O sea, estas cosas se pueden leudar o fermentar. Eso está prohibido ponerlo, especialmente cuando el trigo está en contacto con el agua. Entonces se dice que el castigo por comer algo leudado dentro de Israel es el karet, muerte espiritual. Fíjense qué interesante. Ellos dicen eso. O sea que si la persona come hametz en medio de la fiesta de Pascua o lo que Dios prohíbe, el castigo o la sentencia es karetz, muerte espiritual. Yo les pregunto, ahora cuando veamos en el nuevo pacto, ¿sí? Dice que muchas personas que se acercaban a comer la Pascua sin tener conciencia de que es la Pascua y con el corazón lleno de pecado, sin haberlos confesado, muchos estaban enfermos y otros habían muerto. ¿Se da cuenta la conexión? Esto lo enseñan dentro de Israel. Lo que pasa es que nosotros sabemos ya la explicación en el nuevo pacto con el Mesías Yeshua. Entonces que hay una conexión. También tampoco se puede comer algo que tenga hametz, o sea, mezcla de hametz. O sea, hay muchos medicamentos en Israel que tienen levadura, pero ellos tienen una lista. Eso es cuando ellos practican esto literalmente. Bien, tampoco se puede poseer hametz. Si todo esto tiene que ver con con el corazón. Por eso tenemos que entonces nosotros hacer una revisión de nuestras vidas, cómo estamos con el Creador y cómo estamos con nuestro prójimo. Una relación con el Creador y con el prójimo. Y ponernos en bien, ¿verdad? Tenemos que entonces decirle al Todopoderoso que en el nombre del Mesías, a través de su presencia,
nos ilumine y nos muestre nuestros hamets, para que antes de sentarnos a la mesa de Pesaj podamos quitarlo, porque Él nos perdona. Bien. Esos son algunos de los 8 mandamientos, que no los nombré todos, pero es importante que cuando nos sentamos a la fiesta de Pesaj, nosotros debemos cumplir los requerimientos que el Señor dice y que están muy claros en esta parte de la primera Pascua y en la parte del Nuevo Testamento que miremos el próximo Shabbat. La Biblia nos enseña también que nosotros tenemos que entender esto en el contexto de un pacto, de un rey, ¿sí? De un rey. Y sabemos que el Señor dijo que esta fiesta, esta conmemoración sería por estatuto perpetuo, por siempre, ¿verdad? Por estatuto perpetuo, es una ordenanza, ¿sí? Es una ordenanza. Y son ordenanzas que tenemos que cumplir de acuerdo a lo que Él nos ha enseñado. Vuelvo y repito, la comida es una comida pactual. Y Dios estableció esto, ¿sí? Porque Dios también se acordó del pacto con Abraham. Vamos a mirar más adelante que esto está relacionado con 4 cosas que Dios hizo. Primero, con el clamor del pueblo, ¿verdad? El pueblo clamó. Vamos a ver Éxodo 2:24. Éxodo 2:24. Éxodo 2:24 dice así la palabra de nuestro Creador. La Torá dice así. Aconteció después de muchos años, 23, que el rey de Egipto murió y los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud y clamaron a Dios, y el clamor de ellos a causa de su esclavitud subió a Dios. Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Vuelvo y leo el 24. Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dios miró el 25, la condición a los hijos de Israel y reconoció su condición. Es importante, mis hermanos, siempre leer la escritura conectada históricamente. Dolorosamente se ha desconectado lo que Dios ha hablado con la historia. Dios hizo un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Aún cuando Él se les va a revelar al pueblo de Israel que estaba cautivo, Él les dice a ellos: me recordarán con este nombre, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces siempre es importante identificarnos en qué Dios nosotros creemos. Creemos en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Porque es una identificación específica que nuestro rey la dio. Y es así como nosotros debemos identificarnos. Entonces, él entonces aquí empieza a oír el clamor, porque se acordó de lo que le prometió a Abraham, ¿verdad? Él le había dicho a Abraham que su pueblo sería esclavo y que después él lo sacaría con mano fuerte y extendida. Entonces fíjense que Dios respeta sus pactos. Y como rey, ¿verdad? Él oyó el gemido. Indudablemente que ese clamor era de un pueblo oprimido, espiritual, material y económicamente, y al mismo tiempo nosotros creemos que el pueblo de Israel se había mezclado, ¿verdad? Indudablemente que había caído de alguna manera en la idolatría de las divinidades y que por esa razón ellos cayeron en la esclavitud. Y es así como ellos entonces claman al Creador y nosotros creemos que habían clamado con un corazón arrepentido. Y cuando ellos clamaron con un corazón arrepentido, el Señor escuchó su clamor. Interesante. Siempre que nosotros estemos en una situación de opresión espiritual, material, económica, sea por el pecado o no sea por el pecado,
¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que dice la Escritura que debemos hacer? Debemos clamar al Creador para que su justicia, ¿verdad? Su justicia sea hecha realidad en medio de nuestras circunstancias y Él nos dé la verdadera liberación. Pero a veces nosotros no clamamos a Él. Nosotros queremos hacer nuestros propios planes. Entonces hacemos estrategias. No significa que no vas a planear. Significa que esos planes tienen que estar puestos delante de su presencia. Y si fue por pecado, puedes entonces arrepentirte y Él oirá. Dios no oye a las personas que no se arrepienten. Porque muchas veces dicen, no oiré su clamor. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento verdadero en el corazón. Como dice la Escritura, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos tales y tales cosas. Y Él os dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque jamás os conocí. ¿Y quiénes son los hacedores de maldad? Son aquellas personas que desconocen la Torá, que desconocen sus principios y que no los practican. Y eso hay muchos. Por eso muchos son los llamados y pocos los escogidos. Bien, entonces el clamor o el gemido que ellos hicieron, Dios lo escuchó. Y descendió a defender, a libertarlos. Y lo hizo a través de ¿qué? De un mediador. Fíjense, hay cosas que Dios hace con un mediador y hay cosas que hace directamente. Porque vamos a ver que Él envía a Moisés, ¿verdad? Y a través entonces, y Él después dice, yo enviaré esta plaga. Sí, pasará el ángel y matará a cada primogénito. Bien. ¿Cómo Él defendió a su pueblo? Hizo una guerra a Faraón. Hizo una guerra literalmente a Faraón. ¿Cómo? A través de la destrucción de cada deidad que ellos tenían. De cada dios que ellos tenían de manera progresiva. Iba derribando sus deidades. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no hubiera duda que Él era el único Dios verdadero y el único rey. Porque el faraón era una divinidad. Es por eso que más adelante, cuando muere el primogénito, o sea, el primogénito entonces sería considerado como una divinidad futuro que sería el que reemplazaría al faraón. Muere cada primogénito dando a entender que el único Dios verdadero es Hashem, el único rey del universo, el Dios todopoderoso. Y es así como Él los defiende, rompiendo toda la idolatría en Egipto y terminando como pasando al faraón y a todo su ejército a través de un juicio en el mar. Pasaron por un juicio, entraron al mar y el mar los devoró, los exterminó. Y el pueblo de Israel salió hacia adelante. ¿Hacia dónde? Hacia el desierto. ¿Para qué? Para después, a los 49 días, al 50 días, recibir en el monte Sinaí las 10 palabras o los 10 mandamientos. Una de las cosas importantes es que también el Creador, el Dios Todopoderoso, defendió su honor. Vamos a ver en Éxodo 14:4. Dice así la palabra del Señor. Yo endureceré el corazón del faraón para que os persiga, pero yo mostraré mi gloria en el faraón y en todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor, soy Adonai. Vuelvo y leo. Yo endureceré el corazón del faraón para que os persigan, pero yo mostraré mi gloria en el faraón y en todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. El honor. La palabra gloria es honor, ¿verdad? El honor de Hashem con respecto a su pueblo había sido que
vituperiado. Al ser vituperiado el pueblo, estaba siendo vituperado, el honor del Creador. Es decir, que Israel en Egipto pertenecía a la clase más baja, sin dignidad, sin absolutamente nada. Eran totalmente esclavos. Era lo más vil de Israel, de Egipto. Entonces es como el Señor desciende a elevar la dignidad de su pueblo, para que su honor y su gloria sean manifestados en el faraón y para que todo Egipto vea que Él es Dios. ¿Qué está pasando hoy, mis amados hermanos, en este planeta? ¿Qué está pasando? Los reyes de la tierra están viendo cómo en un abrir y cerrar de ojos el mundo quedó paralizado. El medio ambiente ha cambiado. La economía ahora actual está en recesión y hay un virus que ha puesto en vilo a toda la humanidad y la ha encerrado en sus casas. Pensaban los seres humanos que no creen en el Creador que ellos podían seguir dañando el planeta, que ellos podrían seguir haciendo las cosas sin que el Creador no lo tuviera en cuenta. Y es importante que eso está relacionado cerca a Pesaj, a la liberación. O sea, hubo plagas en África que aproximadamente se comieron el alimento de 12 millones de personas. ¿Qué pasó en Australia? Hubo fuego, incendios forestales, luego hubo lluvia, luego hubo granizo y hoy en día tenemos la plaga del virus que está poniendo en riesgo la sociedad del mundo. En estos momentos murieron casi 800 personas en España. Y está muriendo mucha gente y eso es muy doloroso para el Creador. Pero es que nosotros los humanos a veces no oímos sino cuando vienen las sentencias y los juicios. ¿Cuándo fue que Faraón oyó? ¿Y cuándo fue que soltó a su pueblo? Cuando vinieron las plagas. Entonces, indudablemente el mundo está viviendo un tipo de sentencia del Creador, porque sabemos que la segunda venida del Mesías está cerca. Y eso lo sabemos porque indudablemente también en Israel se está anunciando la venida del Mesías de carne y hueso por medio de los rabinos ortodoxos no creyentes en Yeshua. Sabemos también que en Israel está listo ya la construcción del tercer templo. Todas estas señales nosotros tenemos que seguir estudiándolas y estar observando y orando con todo nuestro corazón para que Hashem nos guarde y proteja a su pueblo como siempre lo ha hecho. Entonces, mis amados, el honor de Elohim fue exaltado y hoy en día vemos presidentes como el de Panamá, el de Guatemala, el de Paraguay, el presidente Trump, pidiendo públicamente a Dios que los ayude. El director de un hospital en Madrid, no me acuerdo, llorando decía: esto nos ha sobrepasado. Solo Dios puede detenerlo. Y es así. O sea, Dios está hablando a la tierra. Dios está trayendo un mensaje para que la gente regrese a Él, porque Dios es un Dios de justicia y de bondad. Un Dios justo que no permite que sus mandamientos sean violados. Y Dios da un espacio de tiempo. Y estamos en un tiempo de misericordia, de Gesed, de compasión, donde Yeshua es el camino de regreso al Padre. Y está haciendo un llamado para que todas aquellas personas que han estado de espaldas a Él, como ha estado la mayoría del mundo, pueda regresar y conocer el amor verdadero y la paz tan maravillosa que da nuestro amado Mesías Jesús. No hay nada más grande en este mundo que el conocerle a Él. No hay nada más grande en este mundo que saber que Jesucristo, Yeshua, es el Señor
y Dios del universo que nos ha dado la vida y la vida en abundancia. Es así entonces como el Señor también avergonzó las deidades de Egipto y elevó la dignidad, como dije anteriormente, del pueblo de Israel. Cuando ustedes lean más adelante Deuteronomio o el Éxodo, se darán cuenta que Él les dice: vosotros sois un reinado de sacerdotes y gente santa. Entonces uno se pregunta, Él le dice, vosotros sois un reinado sois un pueblo de reyes y gente santa. Le dice que ellos son reyes, de reyes y sacerdotes. Más adelante lo miro. Entonces, ¿por qué le dice de reyes y sacerdotes? Porque en la cultura egipcia, los egipcios creían o tenían como concepto que los dioses solo le hablaban a los reyes y a los sacerdotes. ¿Se dan cuenta? Fíjense cómo el Señor dice, eso no es así. Ahora todos ustedes serán reyes y un pueblo de sacerdotes. O sea, ustedes van a oír mi voz. ¿Cómo lo oyeron en Sinaí? En una parasha anterior, nosotros entonces vimos cómo Dios le habla a Moisés y le dice, yo te voy a hablar para que ellos oigan que yo te estoy hablando y te crean. Es la única vez en la historia de la humanidad que Dios le habla a un profeta y todo el pueblo oye. ¿Para qué? Para que crean. Por eso sabemos que la Torá es verdad y que el Mesías Yeshua es el Mesías enviado a Israel. Entonces, nosotros sabemos que Dios es un Dios de justicia y de bondad, un Dios que aborrece la opresión y un Dios que liberta a los oprimidos. Entonces, cada uno de nosotros tenemos en nuestros corazones ídolos o deidades. Y es por eso que cuando uno llega a los pies del Mesías, Él empieza a hacer una restauración progresiva y a derribar nuestros ídolos para nosotros entrar entonces e ir caminando en sus caminos y ir hacia a través del camino de la santificación. Había dicho ahorita que el Señor había dado en uno de sus mandamientos que en la conmemoración de Pascua nosotros relatáramos la salida de Egipto y que nosotros como mesiánicos en el nuevo pacto conectamos la salida de Egipto con la liberación que Yeshua hizo del Egipto del pecado. Y habíamos dicho que eso era ¿para qué? Para su alabanza. Cuando hacemos eso es para su alabanza y adoración. Normalmente entendemos la alabanza como cuando uno va a la comunidad y le canta al Creador. ¿Sí? Eso es alabanza. Pero la alabanza más importante que podemos nosotros hacer al Creador es vivir sus mandamientos. Es obedecer su palabra. Como Yeshua dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, que el verdadero amor al Mesías Jesús se demuestra cuando uno verdaderamente obedece sus mandamientos, los cuales no son gravosos. No son gravosos, son agradables a la vida. Cuando uno vive y es verdaderamente creyente, cada vez que uno va cumpliendo los mandamientos, eso va trayendo una sensación cada día más de santidad, de profunda paz, de humildad y de fortaleza interior. Uno se fortalece interiormente a través de los mandamientos que Él dice, orando, ayunando, estudiando su palabra y practicando sus mandamientos. Para que el mundo sepa que Él es el Rey. Para nosotros darle la alabanza y la gloria al único Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, mis amados, todo lo que nosotros vamos a hacer, que ya no lo vamos a hacer en el sentido de, o lo que hacemos siempre en Pesach, tiene que ver con lo que el Mesías hizo y lo que Dios hizo en Israel. Por eso en la ceremonia hay muchos aspectos en donde tenemos hierbas amargas, tenemos matzá, panes sin levadura, tenemos vino, las 4 copas de vino, y tenemos comida. Ya en la comida que se come en Pesach no se come el cordero, se come una comida normal, porque ya la Biblia nos enseña que el cordero fue inmolado, ¿verdad? Que fue el Mesías, ¿sí?
Él es el Cordero de Dios que lleva sobre sí los pecados de este mundo. Bien, una de las cosas importantes es que la Pascua egipcia fue única, porque cuando ellos ya entran al desierto celebran una vez la Pascua y luego van a entrar a la tierra de Israel, y ahí entonces la Pascua, el cordero tenía que ser llevado ¿a dónde? Al templo. En la Pascua egipcia el cordero fue degollado en las casas. Ya cuando está el templo instaurado en Jerusalén, el cordero tenía que ser llevado al templo. Y es interesante, hermanos, que encontré esto y hice una conexión, porque en Éxodo 12:7 dice que el cordero será degollado, y según los sabios en Israel, la sangre tenía 4 etapas cuando estaba en el templo. El degüello, recogimiento de la sangre, el transporte de la sangre y luego el rociamiento de la sangre en el altar. Entonces ellos dicen que el degüello podía hacerlo cualquier lego. Interesante, cualquier lego es cualquier persona que no fuera sacerdote. Pero los otros es que el recogimiento de la sangre, el transporte de la sangre y el rociamiento sobre el altar tenía que hacerlo los sacerdotes. Entonces yo hice una conexión que puede ser, es que los romanos lo crucificaron, ¿verdad? Pero él, como sumo sacerdote, llevó la sangre, el sacrificio delante del Padre. Una conexión que se puede hacer. Entonces, el degüello también se llamaba shehitá en hebreo. Otra cosa también es que la sangre, ¿verdad? Dice que él pasaría por encima de la sangre que estaba como señal. Y vamos a ver entonces cómo en el nuevo pacto nosotros estamos cubiertos por la sangre derramada por el Mesías. Por eso, si se inician las plagas de juicio sobre la tierra, la sangre que está puesta en nuestro interior, aplicada por el Espíritu Santo, sería una señal de que somos sus hijos, ¿verdad? Y que esa señal nos guardará de todas aquellas cosas que el Señor vaya a hacer antes de la segunda venida de nuestro amado Mesías, Salvador y Señor. En estos tiempos y en estos días de cuarentena, son días de que debemos orar, debemos meditar en nuestros caminos. La Pascua es el 8, como dije al inicio de la enseñanza. Y realmente llorar por la humanidad. Estamos tristes porque mucha gente está muriendo. Mucha gente está muriendo sin el Mesías. Por eso también la Pascua, además de ser una festividad, que es la que más mandamientos tiene, es una fiesta también de alguna manera triste. ¿Por qué? Porque hubo mucha mortandad en Egipto. Y Dios no se agrada de la mortandad, simplemente son juicios que tiene que hacer para que la humanidad, que es dura, pueda regresar. Porque nosotros en un tiempo estuvimos allá. En un tiempo nosotros éramos parte de ese mundo que estaba de espaldas al Creador. ¿Sí? Y no oíamos, sino hasta cuando Él tuvo misericordia de nosotros y por su gracia nos llamó, ¿verdad?, a la gloria de nuestro Padre. Antes de terminar, voy a leer en Colosenses 2, 3, 2, capítulo 3, voy a mirar. Dice así: con respecto al Mesías, a Yeshua. En él están escondidos todos los tesoros
de la sabiduría y el conocimiento. Esto es importante de decírselos ahora porque no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Él. Y es en Yeshua, en el misterio de Él, en entenderlo a Él, en entender la Pascua, en entender las festividades, en entender cómo Él está uniendo las dos casas, donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y digo esto, dice el Rabbi Shaul, para que nadie nos engañe con falsos argumentos persuasivos. Es importante, Yeshua es el centro de nuestras vidas. El Mesías es el centro de todo. Por eso siempre, mis amados, les he enseñado y les enseñaré que ustedes tienen que tener los ojos puestos solamente y únicamente en Él. Para mí siempre es muy satisfactorio que cuando yo no estoy presente en la comunidad no haga falta. Y eso me da a mí una sensación maravillosa y hermosa de que estoy cumpliendo con el mandato que el Mesías me enseñó. Mostrarles a ustedes el verdadero camino y en quien ustedes deben poner sus ojos. Siempre en el autor y consumador de la fe. Que el Señor les continúe bendiciendo y seguiré por este medio haciendo algunas cortas enseñanzas que tengo para que nos conectemos. Vamos a orar para terminar este tiempo de enseñanza. Cerremos nuestros ojos. Padre, te bendecimos en esta hora, te damos gracias por la oportunidad que nos diste una vez más de estar conectados a través de este medio y de escuchar tu palabra. Que esta palabra llegue a cada uno de nosotros y de nuestros corazones con la profundidad y con la presencia de tu Espíritu Santo, para que cada día exaltemos tu nombre y tu honor sea exaltado en medio de las naciones. Perdona nuestros pecados, líbranos de la plaga que hay en el mundo en estos momentos y apresúrate, Yeshua, a venir a la tierra a restaurar este planeta. En tu nombre, en ese nombre que es sobre todo nombre, oramos, en el nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías, Salvador y Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados.